Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En ella contamos como profesor invitado a nuestro invitado de hoy. Hablo del doctor Jorge Baclini, que es doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Magistratura Judicial, profesor de parte general de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario y además profesor de Procesal Penal en la Universidad Nacional del Litoral, y hoy es el fiscal general en el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, cargo que ganó en un importante concurso con jurados internacionales desde hace un par de años, y es el segundo fiscal de la provincia. Y destaco de él un antecedente importante que le sirve mucho para su calidad de fiscal. Ha sido durante varios años juez de instrucción en lo penal, o juez de primera instancia en lo penal de instrucción, que sería el cargo conforme a la ley orgánica, en la ciudad de Rosario. Yo tengo por Baclini una sincera admiración. Le he pedido que me acompañara en algunas tareas académicas. Armamos en su momento un curso muy importante para el Poder Judicial de Jujuy, convocado por su colega, por el fiscal general Sergio Lelo, y salió una cosa realmente maravillosa. Fue Jorge Baclini y una playa de fiscales que lo secundan, precisamente para preparar a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. Días pasados tuve en este mismo conversatorio, tuve una charla importante con el hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, hablo del profesor Daniel Herbeta, y charlamos 2 veces con él, y la segunda la dedicamos al tema de política criminal. Tema que para mí es de la mayor importancia, porque en los últimos años, y métodos inquisitoriales mediante, se ha considerado que la política, que el proceso es una de las formas de actuar la política criminal, sin darse cuenta quienes sostenían esto, que el proceso nació precisamente para defenderlo al acusado de la política criminal del Estado. En los últimos años ha empezado a caber el rumbo de la orientación del estudio de lo que estamos hablando, pero seguimos con un montón de problemas. Y me parece a mí que es momento oportuno para conversar con Jorge Baclini acerca de las políticas de persecución penal. ¿Dónde debe estar colocado el Ministerio Público dentro del esquema de poderes del Estado conforme una constitución liberal como la nuestra? Y sobre todo amparado en su doble condición de juez de instrucción, profesor de penal y hoy todo eso, ese bagaje, precisamente dirigiendo la política de persecución criminal en la provincia. Mi querido amigo Jorge, bienvenido. Este es un lugar de conversaciones. Te invito muy particularmente porque quiero conocer tu opinión acerca del tema y particularmente si los ministerios públicos fiscales pueden armar y en su caso diseñar políticas de persecución. Te doy la más cordial bienvenida y te escucho ya, empezando por lo que acabo de preguntarte, y seguiremos desgranando conversaciones. Hola, Adolfo, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor poder conversar contigo. Es muy importante también el diseño de este tipo de charlas, un poco abordando la temática de la cual estás haciendo referencia. Creo que hay 2 cuestiones importantes para poder empezar a conversar, y creo que hay una cuestión anterior que es hablar de lo que significa la colocación institucional, la ubicación institucional del Ministerio Público o de cualquier Ministerio Público, teniendo en cuenta que los ministerios públicos tienen que tener 3 lineamientos básicos o específicos. Básicamente los ministerios públicos tienen que tener independencia, es decir, no tienen que recibir órdenes de otros poderes del Estado. Esto no significa en absoluto un aislamiento institucional, sino que hay que trabajar con muchísima relación,
pero sí es importante esta cuestión de la independencia en la actuación que tiene que tener el Ministerio Público, sobre todo en las investigaciones particulares. La independencia tiene muchísimo que ver en esto de no recibir órdenes y en esto de no estar sujeto a la potestad sancionatoria de ninguno de los otros poderes del Estado, al igual que está diseñado el sistema de la judicatura. Es muy importante que el Ministerio Público no tenga un sometimiento disciplinario, porque allí también estaría vedada su independencia. Cuando me refiero a la independencia, me refiero a la independencia de poder articular una investigación o todas las investigaciones, para ser más gráfico, sin ningún tipo de injerencia. Y cuando existe la potencialidad de una sanción disciplinaria por parte de otros poderes, más allá de que no se ejerza en este sentido, la sola potencialidad ya es limitante de la independencia. Entonces, uno de los patrones para definir un ministerio público es la independencia. El otro muy importante es la autonomía funcional y la autonomía administrativa, autonomía Y funcional, financiera. y luego la autarquía financiera, por supuesto, que termina siendo otro de los ejes básicos. Los tres conforman los ejes centrales que debería tener cualquier ministerio público, que es un órgano que ejerce la persecución penal pública. Hoy se habla mucho de la pacificación de los conflictos en estos diseños de política criminal, pero creo que es muy importante dejar en claro que de estos tres lineamientos que tiene que tener un ministerio público, es posible, sin lugar a dudas, diseñar una política criminal. Creo que una de las bases de las reformas acusatorias está dada específicamente porque se respeten las garantías de todos los imputados, que se mejore el respeto de las garantías de todos los imputados, pero por otro lado se trabaja mucho en lo que significa la eficiencia, la eficacia en la persecución penal, y también, y en esto no cabe ninguna duda, en una articulación que rompa la selectividad penal tradicional y que pueda articular una política de persecución que sea unificada. De allí entonces que en esto de la Te ubicación interrumpo un institucional... segundo, porque has dicho tres cosas muy importantes. Para quien no está inmerso en el tema, quiero destacar que desde siempre los ministerios públicos de la acusación, los fiscales, los acusadores públicos, estaban ingresados, se colocaban dentro de la esfera del poder ejecutivo, dependiendo directamente de las mandas, del presupuesto y del poder disciplinario del presidente, el gobernador de turno. Otros dentro del poder judicial, estando también dentro de la teta del presupuesto judicial y dentro de las mandas de la presidencia de la Corte. Y esto ocurrió en el sistema inquisitorial de toda América Latina hasta hace bastantes años, no sé si 40 o 50, que en Costa Rica se empezó a pensar en un fiscal independiente para cuya designación concurrían los tres poderes del Estado. Uno nombraba, el otro prestaba acuerdo y el tercero lo investiga. Y a partir de allí se destituyeron los tres y podía enjuiciar al presidente cada uno de los tres poderes. Es decir, los poderes no son tres, son cuatro. Esto hay que decirlo alguna vez, hay que reconocerlo, porque la investigación tiene que estar dentro de una independencia política, funcional y financiera y disciplinaria, como lo acaba de decir Jorge, de todos los otros poderes. Remarco esto porque estamos los dos en la provincia de Santa Fe y últimamente no se están dando las cosas de esta manera. Hay resquemores políticos, vaya a saber por qué. Hay una intromisión del Poder Legislativo dentro del Ministerio Público de la Acusación, queriendo hacer que el Poder Legislativo juzgue, al igual que como juicio político, a los fiscales. Con lo cual, estamos entrando dentro de lo que Jorge acaba de decir, de que están cayendo bajo el poder disciplinario de otro poder del Estado. Esto me parece a mí de la mayor gravedad, ¿no? Eso hay que remarcarlo porque lo que estamos hablando no es pura lírica doctrinaria, estamos hablando de una cosa muy concreta. ¿Sigue estando todavía esa suerte de dependencia? Mira, yo tengo que ser muy franco y claro, la independencia está respetada, pero con las modificaciones que se han dado en las leyes de control disciplinario para el Ministerio Público, esa independencia en el marco normativo ha quedado totalmente desarticulada, porque hoy la potestad disciplinaria, que antes la tenía un tribunal independiente conformado ad hoc para el juzgamiento de los fiscales, hoy
la maneja la legislatura en cuanto a lo que significa la remoción de los fiscales. Y esto, sin lugar a dudas, nosotros lo venimos objetando, afecta la independencia del Ministerio Público, condiciona la tarea de los fiscales. Vuelvo a decir, más allá de que en el concreto esto se manifieste o no, la situación de estar expuesto a esto es muy clara. Hoy han existido fallos recientes del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, y en relación a Colombia, sancionando al Estado colombiano por tener algunas provincias que todavía, no sé si el Estado federal, que todavía manejaba esta situación de control disciplinario de los fiscales por parte del Poder Legislativo. Allí se va viendo lo que vos remarcabas muy bien, Adolfo, en relación a que una de las patas independencias es la independencia política, no solo en esto de que no te llamen por teléfono para decirte qué pasa con esta investigación o bajarte una línea, sino que lo que es peor significativamente, que esto se manifieste específicamente con que si no se lleva a cabo una investigación de la forma en que otro poder del Estado quiere, se pueda llevar un control disciplinario. Entonces esto creo que es una atrofia en nuestro sistema que originariamente había sido correctamente proyectado y programado, ¿no es cierto? También hay que tener en cuenta que el legislador constitucional de la Constitución Nacional de 1994 ha visto este problema y de allí que haya diseñado al Ministerio Público Fiscal de la Nación como un órgano extrapoder, en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Si bien en un sistema mixto, no todavía en un sistema acusatorio como el que tenemos nosotros, sí es importante que se vea un Ministerio Público con posibilidades de, desde la autonomía, poder ir ajustando su diseño, su estructura a políticas de persecución. Y aquí esto es uno de los primeros puntos que tenemos que empezar a resaltar en la posibilidad de poder, si los ministerios públicos pueden llevar a cabo una política de persecución, lo que hay que tener en cuenta y que tener en claro es que es necesario contar con autonomía funcional y autonomía administrativa. Esto significa poder adecuar la estructura a los criterios de persecución penal que el Ministerio Público diseñe y a poder contar con los recursos humanos que puedan materializar esta persecución. De allí que la autonomía cobre una relevancia muy importante y marca una primera diferencia que está relacionada con el sistema inquisitivo o el sistema mixto que hay en algunos otros lugares, donde la política de persecución la diseñaban o la trabajaban sin diseño los jueces de instrucción. ¿Qué significaba esto? Que cada juez decide en el caso concreto el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el a quién se persigue penalmente. Esto es, en líneas generales, qué es lo que significaría una política de persecución, qué persigo, cómo lo persigo y qué resultados ha puesto en esa persecución. Nosotros cuando trabajábamos en el sistema inquisitivo, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, había 15 juzgados de instrucción y 10 juzgados correccionales. Y yo decía que nosotros teníamos 25 políticas de persecución distintas. Imagínense lo que significa este caos. ¿Por qué? Porque dentro de la independencia de decisión que tiene cada juez decidía sobre qué ponía más ímpetu en la persecución. Obviamente que lo que se trabajaba en común era lo que demandaba la tarea diaria, que eran las flash. Entonces nos quedábamos sin una política articulada. Un juez Oye, decidía, eso en tus épocas de juez de instrucción se notaba por el cambio de turno. Había un turno quincenal, supongamos, y cambiaba la política cada 15 días, porque el juez que empezaba a trabajar atendía a otras cosas, ¿no? Exactamente. Oye, vos has Entonces, estado en el sistema inquisitorial como juez de instrucción, que es la quinta esencia del sistema, y ahora estás manejando un sistema acusatorio. Dos preguntas quiero hacerte. ¿Dónde te sentís mejor, personal y funcionalmente, en un sistema o en el otro? Y segundo, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto salir del sistema inquisitivo y adoptar un acusatorio puro? Que tiene las dos preguntas. Bueno, yo creo que nos cuesta tanto salir del sistema inquisitivo porque hay una tradición que se fue consolidando a través del tiempo en las prácticas de todos los operadores, que sin lugar a dudas nos ha marcado de fuego a todos, sobre todo a todos los que venimos desde hace años en el sistema. Creo que... Oye, para quien nos esté escuchando, en la tradición es de 500 años, ¿eh?
porque la Claro, Inquisición claro. llegó acá con el descubrimiento de América. Claro, con la Inquisición española. Entonces, esto la verdad es que ha penetrado y es muy difícil cambiar las cabezas, pero no solamente las cabezas, las prácticas que están muy consolidadas, y no solamente en el Ministerio Público, sino también en toda la estructura judicial. Y no solamente en la estructura judicial, también en el resto de las estructuras del Estado. La policía trabaja de una manera que ha consolidado su trabajo. Y los cambios son muy difíciles de que puedan romper inmediatamente las prácticas. Salvo, digamos, cambios revolucionarios críticos, digamos, el resto tiene un periodo de asentamiento en el cual hoy nosotros estamos transitando y que sin lugar a dudas va a llevar un tiempo importante en empezar a consolidarlo. Yo creo que hay mucho que se ha logrado en la consolidación de lo que significan nuevas prácticas, en lo que significa la inserción del sistema acusatorio, pero todavía falta muchísimo, porque las prácticas aún todavía siguen allí dando vueltas. Yo siempre recuerdo que romper una práctica en el sistema inquisitivo nos costó muchísimo tiempo. Cuando yo ingresé en el Poder Judicial, fui empleado del juzgado de instrucción, es decir, hice toda la carrera judicial. Antes de ser juez de instrucción, fui secretario de instrucción 10 años y fui ¿De qué empleado. juez fuiste secretario? Yo fui secretario de la doctora Karina Lurati y anteriormente había estado en la ciudad de Casilda, estuve con la doctora Nogueras, trabajando allí en un periodo de un año como secretario correccional y secretario de instrucción. Es decir, después estuve con la doctora Bernardelli también un tiempo. Tenemos una trayectoria, digamos, donde uno fue palpando todas las situaciones. También fui empleado, es decir, uno veía todo lo que significaban las prácticas y romperlas. Esto es una de las situaciones. Lo otro que vos me preguntabas, relacionado con dónde me siento mejor, y la verdad que sin lugar a dudas me siento muchísimo mejor en el sistema actual. Me siento mejor desde lo intelectual, desde la posibilidad de lograr o tener la pretensión de poder lograr objetivos y de poder concretar objetivos, porque desde el sistema anterior era muy acotada la posibilidad de que el poder judicial, desde la estructura judicial, desde la persecución penal, pudiese lograr algo. Nosotros lográbamos resolución de casos en concreto, efímera. Me refiero a esto con que solucionábamos o apuntábamos un solo caso. Hoy, desde la estructura del sistema actual, uno puede abordar una temática en esto de lo que estamos hablando hoy, justamente de una política de persecución, y uno ve la posibilidad, que en algunos casos se puede ir concretando, en otros todavía no, pero que existe esta posibilidad concreta de poder ir logrando la consolidación de políticas de persecución. Porque atrás de todo esto está el mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas que habitamos, de las personas que están imputadas, en esto de darle también mayores garantías en el procedimiento, pero también la mayor protección a las víctimas, en esto de poder abordar soluciones. Obviamente que la víctima también termina siendo una de las situaciones más importantes dentro de lo que significa la política criminal que tiene que tener un ministerio público, porque es el principal recipiendario de nuestra actividad. Y también quería remarcar en relación a si se puede armar una política de persecución. Para un poquito, porque has dicho una cosa muy importante, quiero remarcarla, ¿no? Yo creo, sostengo hace tiempo, que el proceso judicial nació históricamente como un límite al poder. Es decir, se ha pensado desde 1215 en adelante en un sistema de discusión entre desiguales que se igualan jurídicamente a los efectos de la discusión por un tercero imparcial que es el juzgador, ¿no? Por tanto, la conclusión de esta inserción es que el proceso se inventó a favor del imputado, no a favor de quien lo investiga. Por tanto, no es un método de investigación en el cual el investigador es el importante. Es un método de debate, de defensa para el imputado, donde él es el importante. Que esto, que lo diga un imputado, que le va mejor en lo acusatorio que en lo inquisitivo, es obvio, es la natural consecuencia de este pensamiento.
Pero que lo diga un fiscal es una cosa muy importante. Que un fiscal se sienta más cómodo en un sistema acusatorio que está pensado a favor del otro, y además diciendo que con esto puede actuar mejor y teniendo en vista mejores eficiencias para la sociedad, es todo un logro, Baclini. Yo te felicito y lo destaco muy particularmente eso. Porque no todo el mundo cree o piensa igual que vos, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que constitucionalmente compete decir en este momento? Exactamente. Claro, cuando uno ve que el nuevo sistema articula eh, mayores estructuras defensivas, más allá de lo que significa la defensa privada, pero mayores estructuras con la defensa pública, consolidando lo que es, ¿viste?, la defensa efectiva, la defensa real en cada caso, ve que hay un litigio entre dos sujetos naturalmente desiguales, como vos bien marcabas, que el derecho trata de igualar, pero ahora realmente trata de igualar. Porque esto también está aquella vieja diferencia entre lo que las normas dicen y lo que la práctica concreta. Y yo entiendo y veo y observo que el sistema acusatorio, tal cual con nosotros lo tenemos diseñado, facilita muchísimo más lo que es esta defensa real, esta defensa efectiva. Vuelvo a decirlo, porque existe, más allá de la defensa privada, un sistema de defensa público que es mucho más eficiente y está mejor articulado. Por supuesto que esto hace a la relación del imputado y hace a la visión que tiene que tener el resistente, que es el defensor. Nosotros como fiscales, y aquí también hay un punto muy importante que entra dentro de lo que vos remarcabas, los ministerios públicos tienen que efectivamente consolidar su posición acusatoria. Entonces, esto está generando, sin dudas, una nueva visión del el derecho también. Porque mientras antes lo que teníamos era un defensor y un juez fiscal en el sistema inquisitivo anterior, es decir, un juez fiscal defensor, para decirlo con todas las luces, es decir, que no terminaba definiéndose qué era. Hoy tenemos un defensor, un fiscal, y un tercero imparcial, que es el juez. Entonces, bajo esta metodología, nosotros somos acusadores y nuestra visión de ver el derecho es totalmente distinta en muchísimos casos Oye, a y la no visión son tradicional. subrogados por los jueces. O sea, si el fiscal es un incapaz, un incompetente, pues perderá el caso, porque el juez no lo puede subrogar, ni ayudar, ni dar un hombrito, ¿no? En Santa Exactamente, Fe esto es también de es muy pública importante. notoriedad que en el litigio penal los jueces son de palo. Miran, Exacto, escuchan y no hablan, no hacen una menor pregunta. Y eso no solo no molesta, sino que ha ayudado al desempeño de un correcto procesar. Según lo exactamente. dicen con total tranquilidad todos los fiscales que yo conozco. Y por Sí, sí, supuesto sí, los abogados. Los abogados. exactamente. Esto es muy importante. Es un dato destacable. Entonces, un poco siguiendo la línea de la política criminal, para consolidar la política criminal, el Ministerio Público tiene principios de actuación que le permiten poder articular una política. Y cuando me refiero a una política, me refiero a que todos puedan actuar, todos los fiscales puedan actuar en forma similar, en algunos casos, predeterminados con anterioridad. Me refiero también a que nosotros podamos establecer qué queremos perseguir y cómo lo queremos perseguir. Para esto es muy importante y es para destacar que nosotros tenemos el principio de unidad de actuación. Esto es que las cabezas del Ministerio Público, fiscal general y los 5 fiscales regionales pueden bajar instrucciones particulares de actuación a los fiscales, no tanto en el caso concreto, sino una política general, y esto va con una instrucción general que es posible de aplicarse por el principio de unidad de actuación y el principio jerárquico. Nosotros tenemos también el principio jerárquico. Esto es muy importante también porque facilita la validación del principio de igualdad ante la ley. O sea, hoy cualquiera nos puede venir a decir que el Ministerio Público en 3 casos similares tiene que haber dado la misma respuesta. Y si no dio la misma respuesta para aquel que dio una respuesta diferente, también esta persona va a tener la posibilidad de generar un reclamo en esta situación que no fue igualada desde esta perspectiva. Entonces, allí vamos articulando la posibilidad de que las instrucciones generales y la organización que tenga el Ministerio Público nos pueda generar una política de persecución.
Esto es el punto, digamos, básico y central de decir si podemos desarrollar una política de persecución. ¿Vos tenés Yo en soy- cuenta a la víctima para hacer esa política? Sí, por supuesto, la víctima es el punto central de la política de persecución que tiene que tener el Ministerio Público. Nosotros no podemos estar sin observar a la víctima dentro del diseño de la política de persecución. La víctima hoy es el centro neurálgico de la visión del Ministerio Público. Obviamente que esto genera muchísimas situaciones críticas, porque nosotros tenemos más de 200.000, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tenemos más de 200.000 investigaciones anuales, lo que significa que atrás de cualquiera de las 200.000 investigaciones tenemos una víctima reclamante, pero tenemos que apuntar a la víctima. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que darle lugar a toda nuestra estructura para generar, por ejemplo, estándares de atención a la víctima que no dependan de que un fiscal la atienda bien o mal, sino que tratemos de darle este estándar. Los fiscales tienen que, sin lugar a dudas, recibir a la víctima, que tenemos que facilitarle los lugares de acceso a la víctima. Esto quizás en las distintas lugares de la provincia termina siendo un problema porque no cualquiera tiene el acceso a la justicia. Nosotros tenemos el proyecto y progresivamente lo vamos concretando de poder instalar en las ciudades con más de 20.000 habitantes una sede del Ministerio Público. Así que uno ya hoy va viendo que hay un diseño bastante extendido de las oficinas del Ministerio Público, pero también en el caso puntual, y teniendo en cuenta determinados tipos de delitos, tenemos que afrontar a la víctima, darle esa atención que le dé las particularidades de requerimiento que tiene esa víctima. Por ejemplo, en un delito contra la integridad sexual, naturalmente se exige de que haya una contención inicial, que haya personas preparadas y especializadas que la traten, que el médico no repita las atenciones, y así varias situaciones. Y atrás de todo esto, con la víctima tenemos una situación que tenemos que seguir desarrollándola, y con esto hay que articular la relación con los otros poderes, que es la protección de la víctima. Yo siempre remarco y lo cuento con ejemplos, a lo mejor trato de agrandar el ejemplo para que quede claro, pero mientras en el sistema inquisitivo la víctima venía, golpeaba la puerta de los juzgados, y a nosotros no nos interesaba la víctima porque nos interesaba la información que la víctima nos brindara, y esa información quedaba documentada en un juzgado de instrucción con una declaración que le había recepcionado el empleado del juzgado y que había sido suscripta con validez ya de instrumento público por un secretario y por el juez. Entonces a la víctima, cuando venía a decirnos, me está amenazando la persona que mató a mi esposo, nosotros le decimos, señora, nosotros no podemos hacer nada, vaya a la comisaría a hacer la denuncia. En cambio, hoy el fiscal tiene un interés puntual de tener una relación fluida y directa con la víctima, y se ocupa y se preocupa por la protección de la víctima, porque necesita de esa víctima, más allá de lo que significa el trato digno y respetuoso y el respeto a cualquier persona. Hoy el sistema se ha humanizado muchísimo más porque nosotros necesitamos a la víctima para que venga a declarar al juicio oral, y aquí se da también la situación de que necesitamos generarle protección. Y hay una ley. Oye, esto que me estás contando es una novedad relativamente reciente en el mundo del derecho penal, ¿no? Yo, sí. mi primeras armas en el tribunal las hice en un juzgado correccional, hablando a mitad del siglo pasado, y tengo muy presente eso que me estás contando, ¿no? La víctima no existía absolutamente para nada. No se la tenía en cuenta y se la mandaba otra vez, como acaba de decir, a la policía, ¿no? Yo, que no soy penalista, tengo para mí, el derecho penal ha evolucionado en el curso de los años. El derecho penal del tipo, del delincuente, el hombroso. En mi época de estudiante pasamos al derecho penal del tipo penal, que era Jiménez de Azúa, con su ley y el delito. Él fue mi profesor de derecho penal en la UNL. Y hasta que Luis Rodríguez Manzanero, un mexicano penalista que supo ser decano de una facultad católica en México, escribió un tratado de victimología, y se dio, hará 40 años, no más de eso, un giro muy importante hacia la víctima, y hoy es la persona importante, a tal punto que estamos hablando de que el derecho penal es una justicia restaurativa, y que en el sede penal
solucionamos los problemas civiles de la víctima, ¿no? Te devuelvo la bicicleta y te pido perdón y aquí no pasa nada. Exacto, Es exacto. un giro de 180 grados. Totalmente, totalmente. Y la gente no lo comprende a esto, no lo comprende, porque no entiende la fundamental importancia que tiene la presencia efectiva de la víctima en el proceso. Y eso se ha ganado en Santa Fe, por lo menos, con un ministerio fiscal eficiente e inteligente para lograr esa eficiencia. Oye, pero también te voy a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos y modelos de organización para poder perseguir delitos? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que uno puede tener al respecto? Claro, uno tiene la posibilidad de diseñar las formas de organización conforme lo que quiere perseguir y conforme los estándares a quién quiere proteger. Entonces, en esto uno puede ir viendo una distribución territorial que sin lugar a dudas el Ministerio Público tiene que tener y que, como yo marcaba antes, de hecho la estamos proyectando y la vamos consolidando progresivamente, pero también podemos tener, y de hecho tenemos, una asignación en la persecución penal que es temática, sea por delitos, por tipo de delitos. Esto es muy importante porque nos va fijando prioridades también en la persecución. Es decir, la territorial lo que tiende es un poco a abarcar el espacio territorial donde se cometen delitos y en la distribución que tiene la provincia de Santa Fe, en aquellos lugares, sin lugar a dudas, donde hay tribunales, nosotros tenemos una sede de la Fiscalía. También tenemos sede de la Fiscalía en las ciudades cercanas para poder abarcar las problemáticas y tener una atención, evitando justamente que la víctima se traslade 50, 70, 80, 100 kilómetros para preguntar cómo está su denuncia, o para que el testigo tenga que hacerse ese desplazamiento. La territorial entonces facilita un poco esa investigación, y es cierto que estas unidades fiscales descentralizadas no tienen una especialidad temática porque están dadas en lugares donde el delito que se comete es un delito básico, común, el delito del derecho penal nuclear, como nosotros lo llamamos, que fundamentalmente está dado por delitos contra la propiedad, algunos tipos de delitos contra la integridad física, lesiones y ese tipo de delitos, eventualmente delitos contra la vida, tentativa de homicidio u homicidios, y también algunos delitos contra la integridad sexual y en menor medida algunas estafas. Ese tipo de delitos es común y lo abarca una unidad descentralizada que es la unidad territorial. Pero a nosotros mucho lo que nos interesa es la unidad temática, que es la que se desarrolla en los grandes centros urbanos, en Rosario, Santa Fe y en algunas ciudades particulares, que se da por tema o por algún tipo de materias, porque la cantidad de los tipos delictivos nos hace que tengamos la necesidad de poder dar una respuesta que sea más articulada. Y aquí uno va pensando en la prioridad en la persecución penal. Esta prioridad en la persecución penal se basa en el modelo que nosotros vamos desarrollando. Entonces, cuando ustedes me preguntan ¿qué persigue el Ministerio Público? ¿Qué delitos persigue? Y bueno, uno se fija cuál es la estructura que tiene el Ministerio Público en la Fiscalía Regional de Santa Fe o en la Fiscalía Regional de la Ciudad de Rosario, y va a ver que allí hay prioridades de persecución. ¿Cuáles son las prioridades de persecución? Obviamente los homicidios. Sabemos que en las dos grandes ciudades los homicidios son un gran problema, sobre todo tipologías de homicidios que hoy vienen avanzando y que vienen avanzando mucho, que son los homicidios con la utilización de armas de fuego. Aquí nosotros tenemos que ir optimizando nuestra forma de persecución penal. También tenemos los delitos contra la integridad sexual, que se convierten en un problema muy serio, sobre todo en los casos intrafamiliares, que son los más comunes, pero también en aquellos casos que se convierten en casos seriales, y que hemos tenido también muchos, y que por suerte apenas se dio, hemos atrapado a los autores. Y aquí este diseño temático, y me permito tener una digresión, Adolfo, para dejarlo en claro, nos ha permitido que no quede cada una de las investigaciones desperdigadas en los juzgados, sino que todas las investigaciones en las cuales se detecta un patrón común quedan bajo la órbita de la misma estructura fiscal, de la misma unidad fiscal, e incluso bajo el mismo fiscal. Antes a veces se acumulaban, a veces no. Hoy nosotros inmediatamente trabajamos en este diseño, y esto nos permite ir chequeando dato y poder optimizar lo que es la investigación. Y hemos logrado de allí mucho éxito en investigaciones de este tipo. También hoy Esto es consecuencia de tener fiscales temáticos,
fiscales que se dedican a ciertos delitos exclusivamente. Sí, sí, esto optimiza muchísimo la persecución penal, da mejores resultados, nos permite una mejor evaluación de qué problemas estamos teniendo en la persecución penal. Por ejemplo, uno ve en los homicidios, bueno, ¿cuál es la tasa de esclarecimiento de los homicidios? ¿Qué problemas tenemos en la investigación? Si los fiscales trabajan adecuadamente, ¿qué problemas tenemos de relación en la policía? ¿Qué problemas tenemos en la escena del hecho? ¿Qué problemas criminalísticos tenemos? Y esto nos permite trabajar en una unidad temática investigativa que sin lugar a dudas nos va permitiendo hacer desde la evaluación estadística y del caso concreto y de la pluralidad de casos concretos, poder ir permanentemente mejorando nuestras técnicas investigativas en estos casos, más allá de la relación que van estableciendo los fiscales con fiscales de la provincia de Santa Fe para mejorar sus investigaciones y con fiscales de otros lugares de Argentina y otros lugares de Sudamérica, porque tenemos contactos con otros lugares para ir optimizando la persecución penal en algunos tipos delictivos. También tenemos, y aquí voy trabajando un poco... Interrumpo, conforme el Código Penal, le cabe investigar todos los delitos. Eso no fue posible nunca. Me acabas de decir que tenés 200.000 denuncias penales por año promedio en la provincia, en Rosario más de 50.000. No hay número de fiscales adecuado para sostener ese número aterrador de denuncias, ¿no? Por tanto, tiene que haber, no es posible perseguir todos los delitos. Eso lo aprendí yo, fue mi primera tarea como agente de un juzgado correccional. Yo ingresé deseoso de saber derecho, alumno de derecho, y lo primero que me hicieron en un turno de marzo, empaquetar los expedientes de lesiones culposas, que en ese entonces el simple choque era un delito, y ponerle, eso era marzo del 55. Atar el paquete por riguroso orden alfabético, A con A y B con B, y un cartel así que decía a prescribir en marzo del 57. Eran los dos ahí el delito. Me pareció una cosa absurda que un estudiante de Derecho hiciera paquete. Yo estudié para ser empaquetador, ¿no? Pero me lo explicaron, es que no hay forma de hacer esto. Y yo con los años aprendí que era un criterio de oportunidad selectivo a la virulí, que lo hacía un empleado cuando alguien le pedía que bajara un expediente de la pila archivada y se trabajaba, ¿no? Hoy el sistema se ha decantado, hoy hemos aceptado la priorización del criterio de oportunidad porque no hay otra forma de hacer esto. Haría falta todos los fiscales del mundo para perseguir 200.000 delitos en un año, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Si la respuesta penal no puede ser igual para todos los delitos, te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los delitos que no se persiguen? ¿Cómo se eligen? ¿Y qué pasa con los que se eligieron y no se encontraron los imputados? Los famosos NN, que hay piezas enteras de NN. Bueno, nosotros, digamos, lo que trabajamos es en la persecución, priorizando algunos tipos penales. Aquí hay una visión, digamos, conforme a lo que vos decís, hay una visión kantiana. Kant sostenía la teoría absoluta de la pena, y ahí está el famoso caso de la isla, que da Immanuel Kant, donde él dice que aún cuando una isla se fueran todos sus habitantes y quedara una sola persona, a esa persona igualmente habría que aplicarle el sistema penal y tendría que ser castigada, porque él tiene que comprender el valor de lo injusto del acto que hizo, es decir, tendría que reforzarse el sistema de justicia aún con esa sanción, porque la pena no tenía un fin en sí mismo, sino un fin abstracto de justicia. Y yo creo que esa fue la visión que nosotros teníamos desde la visión inquisitiva, que es un poco más una visión religiosa en la persecución penal, desde esta perspectiva de que todo aquel que comete un pecado tiene que someterse a la confesión para ser perdonado. Esta era un poco la estructura que nosotros teníamos desde una meta ideal incumplible. Entonces el sistema nuevo trata de establecer prioridades. Estas prioridades las establecemos conforme la gravedad del delito y la importancia del delito. Para hacer un lineamiento general de esto, lo que yo te voy diciendo es que nosotros perseguimos con prioridad lo que se advierte en lo que son las unidades temáticas,
homicidios dolosos, tentativa de homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, homicidios culposos, sobre todo en accidente de tránsito, porque allí donde hay una muerte hay un reclamo de justicia muy importante y nosotros no nos podemos desatender de esa situación. Los casos de violencia de género, hoy han cobrado también muchísima relevancia todos los casos que hacen a la violencia y a la corrupción institucional, sobre todo en la actuación de la policía en la calle, en esa actuación de la policía en la calle, y los actos de corrupción. También, y en esto de la idea de romper la selectividad penal, tenemos diseños que llevan a la persecución de los delitos económicos y delitos complejos, que esto era un gran déficit, sin lugar a dudas, de los sistemas inquisitivos, donde yo recuerdo que nuestro gran problema no era un homicidio cuando trabajábamos en un juzgado de instrucción, sino nuestro gran problema era cuando caía una causa económica compleja, porque esa causa, si uno la quería investigar, demandaba muchísimo más tiempo que otros, demanda una preparación que los juzgados no tenían, ni el personal tenía, y traía la presencia de un montón de profesionales que estaban en permanente debate y que el juzgado tenía que dedicarse pura y exclusivamente a eso. Entonces nosotros con un diseño de delitos económicos hoy tratamos de ir optimizando el tipo de respuesta para esta delincuencia, que es la vieja delincuencia o la conocida delincuencia de guantes blancos, que progresivamente el sistema trata de afrontar y mejorar y optimizar la persecución de estos hechos penales. Después también, porque estos son los casos específicos donde, si uno lo mide en cantidad, no son los mayoritarios en cantidad, sí son los más importantes, pero la verdad es que los casos más cuantiosos son los casos de los delitos menores. Como vos decís, trabajaste en un juzgado correccional y enseguida sabrás de que los casos de los juzgados correccionales triplicaban o cuadruplicaban los casos de los juzgados de instrucción. Entonces, nosotros tenemos un gran problema con la cantidad de casos que hacen a la vieja justicia correccional, donde hemos diseñado oficinas de respuestas tempranas o de respuestas rápidas. Allí, más allá de que exista la queja de la gente, hay delitos donde o no hay interés de persecución específico o no hay proyección en la persecución. Entonces hay archivos o desestimaciones que se dictan en forma más rápida que son útiles para depurar el sistema y que nos permiten optimizar los recursos. Y por otro lado, después tenemos un gran problema en las causas NN, que son los autores no individualizados, que según el lugar de la provincia, pero más o menos totalizan el 50% de la investigación penal. Y aquí, sin lugar a dudas, hay que trabajar muchísimo con la investigación policial de calle, hay que trabajar muchísimo con la policía en la calle circulando y brindando datos que sean importantes. Y por otro lado, es muy importante que el Ministerio Público trabaje en lo que nosotros llamamos investigación penal inteligente o estratégica, porque hay muchos de estos delitos que tienen autores individualizados, que es un poco con una observación individual, el delito pierde importancia, pero con una observación global y de conjunto, esos delitos efectivamente tienen importancia. Una muestra de esto son las sustracciones de los teléfonos celulares. Cuando uno toma un caso aislado, dice, bueno, es un teléfono celular, el hecho es grave, pero es un teléfono celular. Ahora, cuando uno analiza que hay un mercado atrás de la reducción de los teléfonos celulares, empieza a observar de que esto se convierte en un objetivo político-criminal que sin lugar a dudas los ministerios públicos tienen que ir absorbiéndolo y tienen que ir diseñando políticas para poder articular tipos de respuestas en estos autores que al principio aparecen como no identificados, pero que si la investigación se profundiza, sin lugar a dudas se pueden identificar a quiénes son los autores. Otro ejemplo son... Oye, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo lo logra el Ministerio Público con una policía que no depende de él? Y esto es realmente un problema. La policía judicial o la policía de investigaciones que tenga una preparación adecuada para este servicio de investigaciones, sin lugar a dudas, es esencial, porque gran parte de toda la investigación se desarrolla en calle y se necesita policía que sea especializada justamente en la investigación. La provincia de Santa Fe hoy
apunta a un diseño que tenga la policía preventiva, que es la policía que está en la calle previniendo delitos, sobre la cual uno lo que puede decir o lo que tiene que decir básicamente es que tiene que diseñar políticas preventivas de actuación de delito en calle y tiene que tener mayor estrategia, pero por otro lado, hoy lo que se tiene que empezar a pensar, sobre todo esta es la tendencia en países de América o de Latinoamérica, es en una policía de investigación o directamente una policía judicial como la que está diseñada en Córdoba, que sea la que trabaje toda la investigación con la capacitación específica y que dependa del Ministerio Público. Nosotros hoy tenemos creado por ley un pequeño organismo, que es el llamado organismo de investigaciones, que está creado por la ley 13.459, que tiene esta pretensión, que maneja un grupo de policías de investigación y que maneja un montón de áreas criminalísticas. Hoy los laboratorios de la provincia de Santa Fe, el que está en Rosario, que antes manejaba la policía, y el que está en la ciudad de Recreo, en Santa Fe, cercano a la ciudad de Santa Fe, hoy han pasado a manos del Ministerio Público, lo que para nosotros es un logro. Esto pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque nosotros somos los principales Oye, interesados. no fue un logro, fue un milagro. Oye, Sí, yo, lo que hemos yo luchado recuerdo muchísimo. 60 años que se está luchando por una policía judicial. Sí, Lo lograste el año pasado, pasó después de 59 años, un milagro. sí. Prueba de que Dios existe, ese milagro. La verdad que sí, muchas veces uno... eh, hay como un lema que yo me he impuesto, que es que en la administración pública uno tiene que batallar, 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 porque cuando menos lo espera, y quizás cuando ya está por bajar los brazos, lo que tanto batalló se logra. Y bueno, aquí en el tema de los laboratorios, la verdad que fue así, cuando uno menos esperaba, de repente los laboratorios pasaron a las manos del Ministerio Público y nosotros estamos orquestando laboratorios que tienen pretensiones de estar al primer nivel de Argentina. También nos pasaron los laboratorios digitales forenses, que son los que hacen los análisis de los teléfonos celulares, y hoy, Adolfo, vos bien sabés que el núcleo de las investigaciones penales no está tanto en las declaraciones testimoniales, sino que está dado más por la información que uno tiene en el teléfono. Hoy en el teléfono uno guarda toda la información Todo, de su la vida. vida. Exactamente. Y nosotros hoy estamos teniendo toda la aparatología, tenemos los laboratorios de análisis de los teléfonos celulares y toda la aparatología correspondiente, es decir, que estamos progresivamente optimizando nuestras investigaciones con estos puntos. Y esto está bajo la órbita del organismo de investigación técnica, que es un organismo que depende del fiscal general y que progresivamente lo vamos creando y lo vamos trabajando. Esto es un desafío, porque no tenemos personal propios, lamentablemente. Tenemos personal que está en comisión de servicio del Ministerio de Seguridad, pero bueno, entiendo que progresivamente esto se va a ir solucionando, porque a eso estamos apuntando, a un grado de profesionalización importante y a poder abarcar el investigador de calle que dependa de nosotros y a todo lo que es la investigación criminalística. Después tenemos lo que es la PDI o la Policía de Investigaciones, que depende de la policía, que hoy se llama Agencia de Investigación Criminal, que fue un avance, que fue una separación específica de lo que es la policía preventiva, pero que no ha logrado consolidarse, más allá de muchos logros que hemos tenido en investigaciones, no ha logrado consolidarse como un grupo de gente que trabaje en investigaciones del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque cuando hay una investigación, la verdad es que uno tiene dudas de darle esa información al policía, porque esa información ya deja de pertenecer al control del Ministerio Público, y eso es una situación de riesgo. Entonces, una situación de riesgo porque, bueno, hay una cadena de personas que puedan estar interviniendo, no existe la reserva porque el policía tiene el deber de jerarquía, de dependencia del superior y tiene que estar informando cosas al superior. En consecuencia, allí a nosotros eso nos afecta en muchísimas de las investigaciones que desarrollamos. Creo que progresivamente esto se va a ir logrando, pero sin lugar a dudas es otro de los puntos negros que hoy tenemos como desafío y como objetivo a ir superando progresiva y paulatinamente. Lamentablemente esto tenemos que tenerlo claro, una reforma del tipo de la que se está instalando en la provincia de Santa Fe requiere mucho tiempo. A veces los tiempos no son los tiempos de la víctima del delito, lamentablemente, y esto lo tenemos claro, pero bueno, hay que trabajar para que esto mejore.
Oye, otro punto negro es la prisión preventiva. ¿Cómo manejan ustedes las prisiones preventivas? Hace unos Y años vos recordarás que el ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Estudio de la Prevención del Delito, publicó un estudio sobre el preso sin condena en América Latina. Un sesudo, un libro importante, ¿no? Creo que eso lo hizo cuando Jorge Montero era presidente, director del ILANUD, que lo precedió a nuestro amigo rosarino Elías Carranza, sí, director hoy. Oye, yo recuerdo, era más de un 60% el preso sin condena. Es decir, cada 100 personas en una cárcel, 60 no tenían condena, ¿no? sí. ¿Cómo, cómo funciona eso con una constitución liberal donde hay un principio de inocencia que se rompe solo por sentencia firme, por una manda constitucional de indubio pro reo? ¿Cómo se explica la cantidad y la persistencia de la institución de la prisión preventiva? Que tanto marca a una persona cuando es inocente, por supuesto. Sí, 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 sin lugar a dudas. Bueno, nosotros cuando comenzamos, el 10 de febrero del 2014, en la provincia de Santa Fe había alrededor de 4.400 presos, de los cuales, como vos bien marcás, un 60% era preso preventivo y solamente un 40% eran condenados. Al tiempo que nosotros ya veníamos trabajando, la cantidad se reinvirtió. Estoy hablando del año 2016, 2017. Pasamos a tener un 60% de condenados y un 40% de preventivos. Hoy la tasa está aproximadamente en un 50%. El problema, Adolfo, aquí es que ha aumentado muchísimo la cantidad de presos preventivos. Nosotros, de 4.400 presos preventivos que había en el año 2014, hoy estamos en más de 7.000 presos en toda la provincia de Santa Fe, entre presos preventivos y condenados. Esto no significa un número en cantidad que ha aumentado muchísimo los estándares que veníamos desarrollando en la provincia y obviamente que se ha desequilibrado un poco, a pesar de que hemos mejorado los números del sistema adquisitivo en la cantidad de personas condenadas. Lamentablemente todavía no hemos podido llegar a un número aceptable que debería ser un 70% de personas condenadas y un 30% de personas preventivas, de presos preventivos. Creo que aquí también el sistema progresivamente va a ir generando los mecanismos adecuados como para ir compensando esta situación, pero sin lugar a dudas el sistema también aquí ha mostrado mayor eficiencia, porque el contar con mayores presos preventivos es una circunstancia que se da por muchos factores, pero uno de los factores en función del cual se da es porque la persona tiene una condena anterior. Quien tiene una condena anterior, conforme la normativa del Código Penal, no tiene la posibilidad de que la segunda condena sea condicional. Entonces, esto hace de que quede preventivamente detenido con la proyección de una segunda condena, que en este caso va a ser efectiva y tal vez unificada. Y en esto también nosotros tenemos que empezar a plantearnos específicamente cuántos presos preventivos la provincia de Santa Fe, o presos en total la provincia de Santa Fe, está dispuesta a poder abarcar en sus cárceles, porque sin lugar a dudas que esto va a empezar con un reclamo permanente de las personas detenidas. Nosotros también tenemos una política en lo que es la ejecución penal, que esto era algo que estaba totalmente desentendido en el sistema anterior. Tenemos oficinas y unidades fiscales que aquí lo que seríamos unidades fiscales funcionales, que se dedican específicamente a manejar la postura del Ministerio Público en la ejecución penal. Entonces, mientras antes no había ningún tipo de resistencia a los pedidos que hacía la defensa, en este caso el Ministerio Público de la acusación tiene una postura definida en las libertades que se solicitan post condena. Y esto, sin lugar a dudas, aumenta la tasa de detenidos porque muchas veces el juez, al escuchar la otra campana, decide no dejar detenida a la persona, que en otros casos, si no hubiese existido esa resistencia, no se daba. Es decir, han cambiado un montón de situaciones que también han generado esto. Sin lugar a dudas, hay que pensar en los presos preventivos, en sistemas alternativos.
y en sistemas de control, sobre todo alternativos, que es el gran déficit que se da en la provincia de Santa Fe. Aquí se había iniciado en la ciudad de Rosario una experiencia piloto a nivel América, que eran las llamadas oficinas de control de los presos preventivos. Lamentablemente luego que vino con un financiamiento internacional, se sostuvo durante creo que un año y medio, que había generado mucha eficiencia y había trabajado mucho con el control del preso preventivo, que cuando se le daba la libertad había un control de seguimiento de ese detenido o de esa persona que había recuperado la libertad bajo algunas condiciones. Sin embargo, esto luego que terminó el financiamiento no fue solventado y, bueno, y generó nuevamente el aumento del preso preventivo. Tampoco hemos logrado imponer en la provincia de Santa Fe lo que son las pulseras de control, porque sin lugar a dudas que si existieran pulseras de control podrían aumentarse la cantidad de morigerantes a la prisión preventiva, por ejemplo. Las prisiones ¿Son muy caras esas pulseras? ¿Son muy caras? Es mucho más barato que un preso preventivo. O sea, con eso te digo todo. O sea, es muchísimo más barato que un preso preventivo. Y hay sistemas, porque la pulsera es según el tipo de riesgo y según el tipo de delito. Entonces uno tiene que saber que conforme no es lo mismo un delincuente sexual que un homicida o que un delincuente contra la propiedad. Entonces uno ahí ya puede definir el tipo de riesgo y definir a quién le va colocando la pulsera y a quién no. Pero mucho más barata que lo que es tener una persona detenida. Oye, después aparecen casos como el de María Marta García Belsunce, que después de años, de añares de prisiones preventivas y efectivas, a la postre, el imputado preso durante tantos años resulta absuelto, ¿no? ¿Quién paga Eso todo eso? ¿Cómo se termina eso? ¿Qué sentido mínimo de justicia desde Kant para abajo me podés manejar vos con esto? No, es imposible de dejar un sentido de justicia a casos como ese, donde todavía hoy sigue generándose una discusión y lo peor de todo es la afectación del buen nombre y el honor de las personas en estos casos, donde se ha llevado y ha durado tanto tiempo. Es bastante complejo, seguro, sí, es muy complejo. Los sistemas tendrían que tener también sistemas de resolución en tiempos más acotados y en previsión de tiempos más acotados. El sistema nuevo trabaja mucho más rápido que los sistemas anteriores, pero tenemos que seguir trabajando en achicar los tiempos. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un fuerte cuello de botella en lo que se llama la etapa intermedia, en lo que es el momento de la audiencia preliminar. Si yo te digo así números genéricos por el último informe que me habían pasado hace unos meses, nosotros en la ciudad de Rosario tenemos más de 200 juicios orales pendientes, que llevan ya bastante tiempo y que han sido proyectados para el año que viene, y que algunos se atrasaron por la pandemia, pero muchos vienen demorados ya de hace tiempo. Entonces, cuando vos te pones a pensar que el Ministerio Público puede desarrollar una investigación en 4, 5, 6, 8 meses, y que el juicio oral posterior se lleve a cabo a 2 años de que el Ministerio Público terminó su investigación. ¿Y por qué es eso? No lo puedo entender. ¿Por qué es eso? Con el número de jueces que existe. No, yo lo que creo es que tenemos una etapa intermedia muy burocrática, con muchas idas y vueltas, con muchas suspensiones. Todos los actores, fiscales, defensores y los jueces mismos especulan con que el juicio oral no se va a hacer en forma relacionada a la audiencia preliminar, es decir, no se va a hacer con un tiempo direccionado a la audiencia preliminar. Normalmente debería hacerse dentro de los próximos 3 meses de la audiencia preliminar. En consecuencia, es una audiencia que se suspende, que las partes no van preparadas, que los jueces se desinteresan de esa audiencia. Además, tenemos un recurso de apelación que está mal, no está diseñado adecuadamente, que se tuvo que prever de que se pueda apelar solamente cuando exista un perjuicio concreto de las partes, y la verdad es que tendríamos que restringir muchísimo el recurso de apelación de la audiencia preliminar, con las demoras que genera la articulación con la Cámara, a algunos casos específicos, porque el recurso del imputado, el verdadero recurso del imputado, la verdad es, el juicio es el recurso de defensa por esencia, y el recurso contra la sentencia, que es un recurso regulado por los tratados internacionales. Entonces allí hay hemos generado una burocracia
alrededor de la etapa intermedia que nos están generando muchísimas demoras y creo que está frustrando un poco ¿Y la... qué es lo que impide que eso se arregle? ¿Qué es lo que impide que ese recurso de operación sea regulado adecuadamente en función de lo que se necesita? Y yo creo que hay que tomar un compromiso de todos los actores de tener claro algunas cuestiones que me parece que en este punto, como yo te marcaba, trabajar en exceso, el recurso del imputado o el recurso del fiscal por alguna situación específica de que se desechó, no se desechó un testigo, me parece que es una situación que no tiene sentido abrir un recurso de apelación que nos va a demorar entre 3, 4 o 5 meses, que hasta que cuando baja el juez que recibió el caso demore otros 3 meses para volver a regularlo, que demore un tiempo más hasta volver a mandarlo a la oficina de gestión y que la oficina de gestión después demore en proyectar el juicio. Hoy yo no creo que esto sea un problema de definición en la cantidad de jueces, sino que es un problema de definición en el juez que trabaja la audiencia preliminar. Yo creo que hay un problema. Yo creo que hay un problema de gestión que el juez de la audiencia preliminar no tiene una definición clara de cuál es su forma de actuar. Entonces se genera una burocracia allí. También las partes, ojo, no es un problema solamente de los jueces, pero creo que... Oye, ¿por qué la Corte está tan contenta con las estadísticas, con los resultados y con la oficina de gestión? Cuando estamos hablando de que es toda una paradoja esto. No, yo creo que ahí hay que ver que el sistema tiene cuestiones que funcionan bien, otras que funcionan muy bien, otras que funcionan regular y algunas que funcionan mal. Creo que en esto de la etapa intermedia nosotros tenemos un déficit que sin lugar a duda tenemos que superarlo. Nosotros como fiscales somos los que mayor interés tenemos que esto se supere, porque como yo te digo, por ahí el fiscal acusó en 6 meses y el juicio oral se hace a los 2 años y medio, o a los 2 años. Entonces esto genera una situación insólita. Hoy hace un par de años, ya no recuerdo si fue 17, 18, ya no recuerdo, ¿no? Pero yo tuve oportunidad de leer las estadísticas de ustedes, del registro del Ministerio Público de Rosario, de la Regional Rosario, y en números redondos, más o menos, por lo que puedo recordar, pero las tengo en mi estudio, las estadísticas. Habían ingresado en ese año 55.000 denuncias penales, de las cuales terminaron en audiencia un poquito menos de 10.000, eran 9.000 y pico. Entre los estaban las imputativas, las de libertad, estaban todas las audiencias allí, juicio abreviado, pero de juicio había 28. Que fue donde yo dije, mirar, o sea, a ver, el sistema que tienen, tantos jueces, tantos fiscales, tantas loas, que sobre 55.000 denuncias termina 28 por juicio, es para que nos rasguemos las vestiduras. Sí. ¿Qué hace tanta gente para producir 20? Porque 28 juicios son un poquito más de 2 juicios, punto 20 por año. ¿Para cuántos jueces? ¿Para 30 jueces? ¿Para 70 fiscales? ¿Para 2.000 abogados? Es una cosa de loco. Y nadie lo dice a esto. Hay un encadenamiento de una cosa con la otra. Me acabas de decir que hay 200 juicios pendientes. Oye, hace unos meses, durante plena pandemia, cuando nadie salía a la calle ni siquiera para recibir el vuelto de la compra, vi un juicio penal virtual en una provincia del sur, no sé si era La Pampa, una provincia del sur, donde cada juez en su despacho, en su casa, el fiscal en su despacho o en su casa, el abogado en su casa y el imputado en la prisión, hicieron un juicio que terminó con una pena de 12 años de prisión. A mí me pareció una aberración eso, ¿no? ¿De qué juicio estamos hablando cuando el imputado no está al lado de su defensor? Cuando para hacer tiene que parar el juicio, llamarlo por teléfono al abogado que está a 10 kilómetros. No se puede hacer un juicio así. Y tuve la impresión de que eso era una suerte de juicio en ausencia. ¿A vos te consta está prohibido desde 200 años en el mundo?
Por salvo algún profesor rosarino que cree que dice, que sostiene que eso es mejor para el imputado, a nadie se le ocurre que el imputado puede estar ausente, porque fue invitado a su favor, no en su contra. Estamos dando vuelta a la historia del proceso. Y la gente está muy contenta con ese juicio virtual. Paradojalmente, los jueces dicen hay eficiencia en el sistema. Porque estadísticamente me sacan sentencia. ¿Pero a costa de qué? Me acabas de decir vos que vos tenés 200 juicios pendientes. Es decir, no se hicieron juicios del año pasado, pandemia mediante. No, porque el Funcionaron número que los vos... bomberos, los enfermeros, funcionaron, pero no los jueces. No, Adolfo, el número que vos tenés de 28 debe haber sido del inicio del sistema. El sistema, hasta que empezó a generar juicios orales en cantidad, demoró un tiempo. Hoy estamos en la ciudad de Rosario, estamos en una tasa más o menos de 200 o un poco más de juicios orales al año. De cualquier forma, te paro ahí. Si son 200, ¿cuántos jueces hay en Rosario? Sí, hay más de 30. O sea, hay que, digamos, igual nuestra 30 idea es... jueces. A ver, en 200 días hábiles, 30 jueces hacen 200 juicios. Bueno, esto, me rasgo la vestidura ya mismo. No, la No cantidad tiene de juicios... forma de ser defendido el sistema. Si 30 jueces en 200 días hábiles hacen 200 sentencias en total, son becados, mi querido amigo. No me jodás. No, nosotros estamos trabajando para que eso mejore, por eso te digo que tenemos 200 juicios orales pendientes y que esto progresivamente se va acumulando y no queremos que esto siga pasando y tenemos que llegar a una cantidad de juicios orales que, complementado con lo que es procedimiento abreviado, nos dé una respuesta adecuada a lo que es la respuesta punitiva. Por otro lado están las respuestas alternativas que el sistema empieza a trabajar y que nosotros tenemos que empezar también a potenciarlas en cantidad. Yo digo que el sistema va a tener que pensar en una cantidad de respuesta que alcance a un 10%, 12% de la cantidad de casos que ingresan, porque allí de los 200.000 casos que yo te marcaba hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de imputados no individualizados, hay que tener en cuenta una cantidad de casos que se desestiman, y después el resto del 25% de casos que efectivamente llevan movimiento tienen que tener porcentajes de resolución, de eso la mitad, porque la mitad va a terminar con resolución favorable al imputado por falta de prueba, porque no constituyó delito, porque la investigación posterior. Es decir, que tenemos que ir definiendo específicamente la cantidad de casos que el sistema está dispuesto a resolver, y dentro de este porcentaje tenemos que tener también la definición de cuál va a ser nuestra cantidad de respuesta punitiva, es decir, con sanción, cuántos con procedimiento abreviado y cuántos con juicio oral. El sistema tiene que llevar a esta transparencia, que con un tiempo yo creo que se va a ir logrando y que tiene que ser progresivo, pero tenemos que decir, bueno, tenemos tantos jueces, tenemos tantos fiscales, tenemos tantos defensores, tenemos que llevar a juicio tantos casos, porque el sistema y la política criminal del Ministerio Público manda a que debemos llevar todos estos casos a juicio oral. Esto es algo, sin lugar a dudas, que termina siendo una deuda. No son más los 28 que vos decís, porque ese debe ser un número de inicio del sistema. Creo que en el año 2015 teníamos ese número, pero igualmente necesitamos muchos más juicios orales y en esto tenemos que ir apuntándolo. También es importante remarcar que de los juicios orales que se hacen, la mayoría que se hacen son por casos graves, es decir, homicidios, delitos contra la integridad sexual. No son estos la mayoría de los casos que se arreglan, sino que son la mayoría de los casos que van a juicio oral. El resto de los casos que se arreglan con un procedimiento abreviado, es decir, por el acuerdo que hace el fiscal con el defensor y el imputado, es para algunos casos de estos, pero la mayoría es para casos de otra entidad. Oye, se nos ha ido, yo muy entretenido, más de una hora que llevamos charlando y se nos pasó el tiempo y me Una hora, parece es que cierto. más de una hora llevamos conversando, ¿no? Yo te agradezco mucho la presencia de mía en este conversatorio. Para mí muy ilustrativo. Te veo entusiasmado, versado en lo que estás haciendo y ojalá tengas la suerte de poder concretar las ideas que tenés, ¿no? Porque hace falta suerte para esto, ¿eh? Siempre hace falta también una cuota de suerte. Yo creo que Siempre. lo más importante es la preparación que cada uno de nosotros tenga que tener en las cosas que hace, sin lugar a dudas. Tenemos que estar preparados para las tareas que nos demanda la tarea pública,
pero a veces ese factor suerte hace que las cosas salgan mejor, salgan más rápido. Sin lugar a dudas, el factor suerte existe siempre, pero creo que la preparación de cada uno de nosotros es la que va marcando la posibilidad de que podamos tener claro qué queremos y cómo queremos hacerlo, ¿no es cierto? Jorge, te agradezco mucho este rato que me regalaste, te lo agradezco en serio, en nombre de la maestría, en nombre de la academia. Tendrás noticias mías pronto para ver cuándo se publica esto. Te mando un fuerte abrazo con todo mi agradecimiento. Hasta siempre y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por haberme convocado. La verdad que es un gusto estar contigo. Y te mando un fuerte abrazo y espero las novedades para poder ver este conversatorio.